Ahora vamos a trabajar sobre la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial lineal, pero o tiene una característica en común, que es la que vemos en la definición número 19. Nos dicen que una ecuación diferencial de primer orden, justamente de primer orden, dada de esta estructura que sería, o de esta manera, como y' más un p de x y es igual a un q de x entre y a la n, es la que se puede expresar y esa es la estructura de una ecuación de Bernoulli, que justamente tenemos el y' más un término en x por y es igual a un q en términos de x por un y a la n. Aquí es importante rescatar que p y x son funciones en términos de x en un intervalo en común, ¿de acuerdo? Y la n es una constante, que esa constante n tiene que ser distinta de 0 y de 1, ¿de acuerdo? Justamente, ¿por qué? Porque cuando n vale 0, la ecuación se convierte en una de variables separables. Y en este caso, si n vale 1, entonces se convierte en una ecuación lineal, que fue justamente lo que trabajaron la semana anterior. Entonces, ven que en este caso la ecuación de Bernoulli, una vez más, la ecuación de Bernoulli es la que está dada por el diferencial de y entre x más p de xy es igual a q de x entre y a la n. O y' más p de xy más q de x y a la n. Y aquí convenientemente se resuelve siempre usando esta sustitución. U igual a y a la 1 menos n, ¿de acuerdo? Recuerden que ese n sale de este valor que nos definen y es distinto de 0 y de 1. ¿De acuerdo? Aquí ustedes pueden indagar aún más en la demostración, pero para efectos de este video no vamos a profundizar en él. Nada más recordar, ¿verdad? Que si usted tiene una ecuación de Bernoulli que es de esta forma, se resuelve con ese cambio de variable. Y nótese, ¿verdad? Que vamos a ver el ejemplo 52, que nos dice que verifique que la ecuación diferencial dada por x, y' más 3 es igual a 4x Euler a la menos y, se convierte en una ecuación de Bernoulli al realizar el cambio de variable u igual a Euler a la menos y. Y vamos a verificar. Recordemos que hay distintos cambios de variables, particularmente que yo puedo trabajar en las ecuaciones diferenciales, de tal manera que yo pueda reducirlas o sintetizarlas a otro tipo que sea mucho más fácil de resolver. Particularmente entonces, nótese que la ecuación, al emplear el cambio de variable u igual a Euler a la menos y, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Justamente ahora lo que corresponde es, entonces, derivo implícitamente, ¿de acuerdo? Entonces va a ser que U' es igual a Euler a la menos y, pero por regla de la cadena me queda el y'. Y entonces mi objetivo siempre recuerden que es despejar el y'. Ese es el objetivo primordial. ¿Para qué? Si yo vengo y despejo, entonces nótese que me va a quedar, es más, y antes de llegar a este resultado, nótese que si yo vengo y despejo el y' me va a quedar que es U' es igual a Euler a la menos y es igual a y'. Pero nosotros, ¿quién dijimos que era este Euler a la menos y? Nótese que este Euler a la menos y es U. Y entonces, nótese que por eso llegamos a que es menos U' entre U. Y ahora, ¿qué sigue en este caso? Ahora, debo de sustituir en la ecuación diferencial original. Entonces, sin embargo, recuerden que la ecuación de Bernoulli, la y' es la que está sola. Entonces, antes de hacer este cambio, venimos así y despejamos la y'. Entonces que de aquí seremos tener a y'. ¿Y qué voy a hacer? Que este x pasa a dividir aquí y pasa a dividir acá. Entonces me queda que y' más 3 entre x es igual a 4 Euler a la menos y. Y entonces, bajo este sentido, hacemos ahora sí los cambios respectivos. ¿Cuáles son los cambios respectivos, muchachos? ¿Quién es y'? Y' es menos, U', entonces va a ser, tener lo siguiente que sería menos U' entre U más 3 entre X es igual a 4U. ¿Por qué U? Porque nótese que lo iré a la menos Y, ¿quién es? U. Y ahora, nótese que para que se convierta en de Bernoulli, la U' tiene que estar despejada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a
hacer aquí un juego, va a ser 3x menos 4 entre u es igual a u' entre u. ¿Qué fue lo que hice? Cambié para que se haga positivo y ahora este u va a pasar a multiplicar a todo esto, dándonos por consiguiente esto que voy a tener por acá, que sería a tener a 3 entre x u menos 4u cuadrado es igual a u'. Y recuerden que la ecuación de Bernoulli es u', la u y lo que está igualado. Y nótese que es este resultado que yo tengo por acá. Ahora bien, en este caso vamos a ver cómo se resuelve el ejemplo 53. Nótese que el 52 realmente solo hacer el cambio a partir de la variable nueva definida, ¿de acuerdo? Que es el cambio de variable. Nótese que en este caso me dicen resuelve la ecuación diferencial de y entre x menos 5y es igual a menos 5 entre 2 x y a la 3. Como esto tiene la estructura de una ecuación de Bernoulli, y nótese que esto es el y', ¿de acuerdo? Entonces, el n ¿cuánto vale? Recuerden que el n es el que está, lo que acompaña el local q de x, entonces el n vale 3. El p, ¿quién es? Es el que acompaña a la y, que es menos 5, y el q de x es menos 5x entre 2, que también es en término. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Justamente voy a tratar de eliminar, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, voy a dividir cada ecuación o la ecuación por y a la 3. Entonces me va a quedar y a la menos 3. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que tengamos a y' entre y a la 3, que por propiedades de potencia me queda y a la 3, y a la menos 3 por diferencial de y entre de x, menos 5 y a la menos 2. ¿Por qué? Porque se cancela con esta que está acá, entre menos 5x medios. Ahora, hago el cambio de variable. Recuerden que el cambio de variable era igual a u igual a y a la n menos 1. ¿Sí o no, muchachos? O era la 1 menos n. Entonces aquí vamos a verificar. Ven que el cambio de variable es 1 menos n. ¿De acuerdo? Cuidado, se van en ese sentido porque ya automáticamente no tendrá sentido. Entonces, y sería a la 1 menos n y por eso es que queda acá el u y a la menos 2. Si yo vengo y derivo esto, muchachos, me va a quedar esto que sería u' menos 2y a la menos 3 por y'. ¿Por qué por y'? Por regla de la cadena. Y entonces, así, nótese que yo puedo hacer los cambios respectivos en la ecuación que yo tengo acá. ¿Cuál ecuación? Que sería y a la menos 3 por y' menos 5y a la menos 2 es igual a menos 5x entre 2. Ahora sí, nótese que voy a hacer los cambios de variable, ¿de acuerdo? Aquí particularmente vamos a hacer un despeje. Nótese que u' entre menos 2 es igual a tener a y a la menos 3 por y'. Y por eso es que usted siempre la potencia que tiene la y del q, lo que multiplica el q, lo va a pasar a dividir a todo. Porque nótese que ese término, que es y a la menos 3, véalo dónde está. Y véalo dónde está acá, para poder hacer el cambio de variable. Entonces, si usted viene y hace el cambio de variable, le va a quedar que es menos u' entre 2 menos, y ahora sí, ¿quién es u? U era sin, y a la menos 2, entonces me queda 5u es igual a menos 5 medios de x. Y esta es ahora una ecuación que es mucho más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque ahora voy a tratar de despejar la u'. Entonces, nótese que tengo un 2 que divide, entonces voy a multiplicarle a toda la ecuación un 2 para que me origine en este caso. Y voy a quitarle de una vez el menos, entonces multiplico por un menos 2 a toda la ecuación, que me quedaría entonces u' más o menos, muchachos, más, eso, aquí hay un error, más 10u es igual a 10 medios de x. Si simplificamos, entonces nos queda que es 5. Y entonces, nótese que esta ecuación, muchachos y muchachas,
Se resuelve a partir de los métodos que hemos visto nosotros tradicionalmente, que de hecho se puede resolver a través de una lineal. De hecho, esto es una ecuación diferencial lineal. ¿De acuerdo? Y entonces, si resolvemos esto, esto nos va a dar que particularmente es que u es igual a menos x entre 2 menos 1 entre 20 más c por Euler a la 10x. ¿Por qué? Porque particularmente recuerden que estoy buscando la general y entonces por eso siempre es que coloco un c que pertenece a los reales. Si devuelvo el cambio de variable, nótese que al devolver el cambio de variable me va a quedar de esta manera. Y esa será la manera de cómo resolver una ecuación de Bernoulli a través de un cambio de variable para resolverla de una manera lineal.